en Parque Vida Noticias y ahora con el bloque Consejos útiles para el ciudadano, con la doctora Paola Graziani y el tema de hoy, violencia familiar. ¿Cómo estás, Paola? Hola, Mecha, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tema el de hoy, para profundizar? Un tema demasiado actual, digamos. Ojalá no fuese así, pero bueno, lamentablemente existe y está bueno que podamos hablar del tema. Contanos a nosotros, a la audiencia, ¿cuándo se denomina violencia de género? En realidad... De familia, en realidad, ¿no? Violencia familiar. Exactamente. En realidad tu confusión, digamos, es normal, es natural, porque, digamos, se trata de manera diferente, o al menos terminológicamente se hace una diferencia entre lo que es violencia de género y la violencia familiar. En realidad, a nivel nacional, la ley 26.485 es la que establece, digamos, la manera de erradicar todo maltrato hacia la mujer. O sea, cuando hablamos de maltratos hacia la mujer, esto es cualquier clase de acto, omisión o de acción que afecte la integridad física, intelectual, la integridad económica, sexual y económica de la mujer, hablamos de violencia de género. Ahora, cuando esta violencia se da en el ámbito de un grupo familiar o de una familia, es decir, es en ese ámbito donde se agrede a la mujer, hablamos de violencia familiar o violencia doméstica. Bueno, ¿qué tipos de violencia, por ejemplo, hay y, bueno, cuáles contempla la ley? Específicamente la ley contempla todos, es muy amplia la ley 26.485 en lo que se refiere a la violencia de género y especifica todos los tipos de violencia, esto es la física, la psicológica, la sexual, la económica o patrimonial, y también habla de la violencia simbólica, la violencia obstétrica, ¿no? Es muy amplia en cuanto a los tipos de violencia que sanciona y persigue. Bueno, importante saber, Paola, ¿quiénes pueden denunciar? Si hablamos obviamente de violencia de género, la que va a poder denunciar es la mujer, ¿no? Ahora, si hablamos de violencia familiar en un concepto más amplio, y como también lo establece la ley 24.417, que es la violencia de protección contra la, que es la ley de protección contra la violencia familiar, el denunciante es más amplio, es decir, cualquier grupo de la familia que esté siendo afectado por situaciones de violencia puede hacer la denuncia. Si hablamos de niños, niñas y adolescentes, son sus tutores, sus representantes quienes tienen que hacer la denuncia, y si ellos no lo hicieran, entonces cualquier persona, dice la ley, puede hacer la denuncia por estos niños, por estas niñas o adolescentes, o por aquellas personas que sufriesen una disminución en lo físico o en lo mental y estuviesen impedidas de hacer la denuncia. Bueno, si la violencia se da, por ejemplo, en el caso de la familia, en el ámbito familiar, ¿qué tipo de protección se puede pedir, por ejemplo? Bien, para todos los casos de violencia en el ámbito familiar o violencia de género, la 26.485, esta ley que hablábamos de protección para la mujer, establece medidas preventivas, medidas urgentes que puede solicitar la persona afectada y que el juez puede decretar. Estas medidas, te las resumo y te digo las más importantes, son la exclusión del hogar del agresor si, digamos, el agresor y la víctima conviven, puede solicitarse y el juez puede decretar la prohibición de acercamiento del agresor a los lugares donde vive la víctima, o bien donde trabaja, o donde estudia, o en cualquier lugar donde habitualmente se encuentre la víctima. También y generalmente los jueces dictan de inmediato cese en las perturbaciones, intimidaciones y hostigamientos que hace el agresor a la víctima por cualquier vía, por cualquier medio, esto es mensaje de texto, celular, llamados por teléfono, a teléfonos particulares, email, Facebook, es decir, se prohíbe todo tipo de contacto. Bien.
Paola, importante que para todos aquellos que nos puedan estar viendo hoy y que puedan estar pasando algún tipo de violencia familiar, que se puede pedir ayuda, que es necesario pedir ayuda, que hay alguien que va a estar del otro lado para responder ese socorro, auxilio, ayúdenme. Exactamente, bueno, justamente en las noticias, ¿no?, aparece esto de que en la ciudad de Buenos Aires, en lo que va desde principio de año a la fecha, hay más de 5.500 pedidos de ayudas, ¿no?, por víctimas de violencia. En lo que va desde el 2008 de la creación de la Oficina de Violencia Doméstica, que es uno de los lugares donde se puede hacer la denuncia, que está situada en la Valle 1250, de paso se lo dejamos dicho. Desde que se inició la OVD hay más de 27.600 denuncias. Así que, digamos, es importante informarse y es importante saber cómo, dónde y quién puede hacerla. Bien, muchas gracias, Paola, como siempre. Hasta la semana que viene. No, gracias a ustedes. Seguimos con más Parque Vida Noticias.